Amigos, ahora vamos a conocer a Milad. Le haremos algunas preguntas para que tengan una idea de qué grandes especialistas trabajan en la empresa Aeronova. Milad, por favor, cuéntanos un poco más de ti para que la gente te conozca mejor. Hola Pavel, me llamo Milad. Si hablamos de mi trayectoria pasada, comencé a programar y a interesarme por las computadoras desde muy joven. Estoy en este campo desde una edad muy temprana. Soy programador. En la última década, como saben, el tema de la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más interesante, así que decidí estudiar inteligencia artificial. Por eso hace aproximadamente 6 años llegué a Moscú y comencé mis estudios en el Instituto Físico Técnico de Moscú, en el área de inteligencia artificial y ciencias de la computación. Antes de esto tenía una gran experiencia programando diversas placas electrónicas, microcontroladores, etc. Ahora trato de aplicar la inteligencia artificial en los microcontroladores para optimizar algoritmos para diversas tareas. Actualmente soy estudiante de posgrado en el Instituto Físico Técnico de Moscú. Anteriormente completé una maestría en la misma universidad y recientemente encontré esta empresa interesante de Solar Group. De hecho, es por eso que estoy aquí. Solar Group tiene un proyecto interesante relacionado con los dirigibles, así que me uní a la empresa para participar en este proyecto y comencé a trabajar con los sistemas de control del dirigible. Si hablamos con más precisión, nos dedicamos al desarrollo e implementación de todos los elementos del sistema de control. Diseñamos placas, desarrollamos la lógica e implementamos inteligencia artificial en el funcionamiento de diversos componentes y microcontroladores, que son responsables del aterrizaje, posicionamiento y otras funciones. En concreto, mi trabajo consiste en buscar nuevos métodos para desarrollar un sistema de control fiable y avanzado para el dirigible. Milad, también sé que eres profesor y que enseñas en la universidad. Cuéntame un poco sobre eso. Ahora estoy terminando mi tesis doctoral y, paralelamente, trabajo como asistente de un profesor en el Instituto Físico Técnico de Moscú. Enseño inteligencia artificial desde una perspectiva práctica y teórica. Actualmente hay muchos estudiantes extranjeros en Rusia que comienzan a interesarse por la inteligencia artificial, ya que en los últimos 10 años este campo se ha vuelto cada vez más popular. Pero la inteligencia artificial no es el único ámbito de mi actividad. También me interesa mucho trabajar con microcontroladores, programarlos y desarrollar la arquitectura del sistema de control para aviones y dirigibles. Este es un tema que me resulta muy interesante y recientemente comencé a trabajar en esta área. Ya hemos desarrollado el concepto del sistema de control para dirigibles, pero aún queda mucho por hacer para crear un sistema más grande y avanzado. Actualmente muchos ingenieros están trabajando en este sistema. Espero que en el futuro podamos crear un sistema de control realmente avanzado para dirigibles. Milad, muchas gracias por tus respuestas. Te propongo que vayamos a ver en qué estás trabajando directamente en la empresa Aeronova. Vamos a echar un vistazo. Cuéntanos, por favor, qué haces en la empresa Aeronova. Detrás de nosotros hay un esquema muy interesante. Ya hemos mencionado que se trata de un sistema de control. Cuéntanos los detalles. En general, ¿de qué te ocupas? Aquí pueden ver cada bloque. Ahora explicaré brevemente las tareas de cada bloque. Cuando hablamos de la posición en el espacio, nos referimos a la ubicación exacta del dirigible. Hay dos aspectos, el dirigible en tierra y el dirigible en el aire. Cuando está en el aire, es importante localizarlo y determinar sus coordenadas con precisión. Para esto se requieren varios sensores. Uno de ellos es el sensor GPS, que determina en tiempo real la ubicación exacta del dirigible. También necesitamos un bloque IMU, un sistema de medición inercial, del cual hablaré más adelante, incluyendo qué componentes y sensores lo integran y para qué se utilizan. Además, es importante un sensor externo que actúa como medidor del viento, determinando su dirección, velocidad, etc. En cuanto al bloque de control de movimiento, como ya mencioné, controla el desplazamiento del dirigible a lo largo de diferentes ejes. Aquí se trata del sistema de control de los motores del dirigible.
Podemos controlar la altitud, este es el eje Z, así como gestionar los flaps, que es el movimiento a lo largo del eje X. De esta manera, el dirigible se mueve en una u otra dirección. En lo que respecta a los cálculos, estos se dividen en dos categorías: cálculos de navegación y cálculos de movimiento. Para cada tipo se utilizan varios microcontroladores conectados a diferentes sensores para controlar y sincronizar todos los componentes. En cuanto a la alimentación, como ya mencioné, tenemos un sistema especial previsto. Más adelante hablaré de esto con más detalle. Ahora sobre una de las partes clave del posicionamiento, el sistema de medición inercial IMU. El IMU mide y transmite datos sobre la velocidad angular y la orientación del dirigible. Incluye varios sensores importantes que permiten determinar con precisión la velocidad angular y la orientación, como el giroscopio, el magnetómetro, el acelerómetro y el sensor de presión barométrica y temperatura. Como mencioné, para esto utilizamos un sensor de presión interno que regula el funcionamiento de la bomba y la válvula solenoide, que participa en el control del ascenso. Además, en el sistema de control también utilizamos flaps, que son responsables del movimiento del dirigible a lo largo del eje X, así como sensores de ángulo de ataque que controlan el movimiento en esa dirección. A continuación tenemos bloques computacionales, y si explico brevemente la idea de los cálculos en estos bloques de navegación, para los cálculos de navegación utilizamos microcontroladores ARM, y en realidad no es un solo microcontrolador, sino varios que trabajan de manera sincrónica para gestionar todas las tareas. También planeamos implementar inteligencia artificial en los microcontroladores. Servirá como un modelo predictivo para el control dinámico y proporcionará detección de anomalías en tiempo real, lo cual es crítico para un aterrizaje seguro. Estas dos funciones son los puntos clave donde se aplica la inteligencia artificial en el proceso computacional. Además, utilizamos cámaras para la visualización y reconocimiento de objetos. En esta área de cálculos también empleamos inteligencia artificial. También tenemos sistemas de control ambiental y seguridad que son importantes para cualquier avión o dirigible en situaciones de emergencia. En caso de emergencia, hay una opción para un aterrizaje autónomo. Y, nuevamente, la capacidad de determinar la ubicación del dirigible está relacionada con la cuestión de la seguridad. Además, contamos con sistemas de apertura de paracaídas de emergencia, detección de incendios y fugas de gas. Todo esto está relacionado con un entorno seguro y quizás te estás preguntando cómo está organizada la comunicación entre los sistemas terrestres y a bordo. Utilizamos MapLink. Es un protocolo muy rápido para transmitir datos entre microcontroladores. En el futuro planeamos mejorar el sistema de comunicación mediante protocolos adicionales para proporcionar no solo control mecánico, sino también control remoto del dirigible a través de terminales de telecomunicaciones. Milad, ¿entendí correctamente que esto es solo una parte del esquema completo y que tienes aquí en una hoja el esquema principal? ¿Es aquí donde tienes una versión más completa? Absolutamente, y ahora mismo lo estamos investigando. Prácticamente todos los días leemos numerosos artículos sobre cómo avanzar hacia las tecnologías más recientes. Muchos ingenieros están trabajando para comprender los conceptos que estamos discutiendo ahora, y en el futuro, por supuesto, surgirán conceptos mucho más complejos y a gran escala. Así que esto es fundamental. Solo he explicado los principios más básicos. Dime, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Es decir, ya tienes los esquemas. ¿Qué planeas hacer con esto a continuación? Esa es una pregunta excelente. En la siguiente etapa, nosotros los ingenieros trabajamos todos los días para implementar todos estos elementos, todo el conjunto del sistema de control. Programamos los microcontroladores para interactuar con cada uno de los sensores y asegurar la comunicación entre ellos. Y además, trabajamos con los sistemas a bordo y terminales terrestres de telecomunicaciones para que el dirigible mantenga siempre comunicación con cada uno de los sensores.